La pregunta que más personas me habéis hecho sobre el tema de jubilación es, ¿cuáles son los mejores productos para ahorrar para la jubilación? Por ejemplo, Ingrid me preguntaba, ¿cuál es la mejor forma de planificar mi jubilación? Carlos Aitor, ¿cómo puedo generar una renta mensual adicional para la jubilación? Cristina, me gustaría saber la diferencia entre los planes de pensiones y los fondos de inversión porque no acabo de enterarme. Alejandra, ¿los planes de pensión son una buena opción o hay otras alternativas? José Vicente, para una persona ya jubilada que ve cómo sus ahorros en el banco, en un fondo de inversión van con pérdidas, ¿cuál es la mejor alternativa? Tony, abrí un plan de pensiones hace más o menos 15 años. ¿En qué circunstancias puede ser atractivo aprovechar la ventana que se abre en 2025 para rescatar aquellas aportaciones de más de 10 años? Bien para poder invertir en otros productos o bien para poder disponer de liquidez. Pues para responder todas estas y los cientos de preguntas sobre el tema de productos de inversión, tenemos a José Manuel y a Andrea que nos acompañan hoy. Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a hablar de, pues bueno, de sobre todo centrándonos en qué productos no pueden ser los más interesantes para ahorrar. En base a nuestra experiencia, quizás uno de los productos por excelencia es el fondo de inversión, ¿vale? Bueno, a continuación voy a comentar brevemente pues, en qué consiste, ¿no? Pero antes de ello, sí que quería mencionar, sobre todo, a la hora de elegir un producto, ¿no? Para canalizar ese ahorro hacia la inversión, nosotros como profesionales, sobre todo, ¿qué es lo que buscamos, ¿no? Y al final, yo creo que en esta diapositiva que estamos viendo se puede ver resumido perfectamente qué es lo que buscamos en un producto. Lo primero, pues un producto que nos dé seguridad, ¿vale? O sea, que sea un producto seguro, que podamos invertir con garantías de que nuestro dinero está, sobre todo, a salvo, ¿no? Y que, pues al final, no estamos invirtiendo en productos donde asumamos riesgos innecesarios. Después, sobre todo, productos que sean líquidos, ¿vale? O sea, nosotros a la hora de invertir somos conscientes de que invertimos a un plazo de tiempo determinado, pero bien es cierto que a veces pueden surgir necesidades de capital, ¿vale? Todo el mundo podemos tener en un momento determinado una necesidad de liquidez, ¿no? Entonces, es importante también seleccionar productos que podamos disponer de nuestra inversión de manera rápida, de manera ágil. Luego, por supuesto, productos que nos permitan aprovechar las ventajas de la capitalización compuesta, ¿vale? Lo que aquí ponemos, el aprovechar este efecto de bola de nieve y que luego a la hora de hablar de los fondos de inversión, pues voy a entrar un poquito más en profundidad, ¿vale? Pero es muy importante, ¿vale? Al final el interés compuesto en plazos de tiempo cortos no se nota demasiado, pero cuando invertimos a largo plazo y hablamos ya de varios años, sí que es determinante. Después, por supuesto, un producto que nos tiene que ayudar a diversificar nuestras inversiones, ¿vale? Es decir, son productos que no pongamos todos los huevos en la misma cesta, por así decirlo, ¿no? Y por último, un producto o buscamos productos que también fiscalmente nos sean interesantes, ¿vale? Por eso, quizás cuando cualquier cliente, ¿no? Nos pregunta, oye, vale, ¿cuál para vosotros o cuál es el producto que tú utilizas para canalizar tus ahorros? Pues al final, el fondo de inversión quizás es el producto, por lo menos es mi producto favorito y nuestro producto favorito, ¿no? Porque reúne todas estas condiciones. Entonces, vamos a empezar primero hablando de qué es un fondo de inversión, ¿vale? Al final, un fondo de inversión, y lo voy a intentar explicar con un ejemplo, porque al final yo creo que los ejemplos sencillitos es lo que muchas veces mejor se entienden. Al final esto es como si fuese una tarta. Imagínense una tarta, ¿no? Que se parte en muchos trozos y cada uno de ustedes como inversor es el dueño de uno de esos trozos, ¿vale? Pues al final un fondo de inversión es lo mismo, ¿vale? Un fondo de inversión es una cesta de activos, ¿vale? Que están gestionados por un equipo de profesionales donde cada inversor, que se llama o se denomina partícipe, toma un pedacito
esa cesta de acciones, de bonos de renta fija, o sea, cada fondo en el que invierta, ¿vale? Y es el titular de esas participaciones, cada uno X participaciones en función del importe que compre. Lógicamente, el buen hacer del fondo, de los gestores del fondo, hará que toda esa cesta, con el paso del tiempo, vaya creciendo y, por tanto, nuestro trocito de la tarta, ¿vale? Nuestras participaciones vayan creciendo y vayan evolucionando al mismo tiempo que va evolucionando esa cesta, ¿vale? Al final es de lo que se trata, de decir, nos aprovechamos, por así decirlo, de un gran instrumento, ¿vale? Los fondos de inversión son de todos los tamaños, ¿vale? Pero nosotros hemos visto fondos que han llegado a tener 10, 15 mil millones de euros bajo gestión, ¿vale? Por lo tanto, al final lo que estamos es entrando con grandes inversores y formando parte de eso, aprovechándonos de todas pues, las capacidades del equipo gestor, pero también de todas las herramientas que los grandes inversores disponen, ¿no? Para hacer inversiones eficientes. Después, como comentaba, es muy importante valorar la seguridad, ¿vale? De los productos en los que invertimos. Al final lo que tenemos que tener en cuenta es que un fondo de inversión es un producto que está totalmente regulado, ¿vale? Es un producto donde la Comisión Nacional del Mercado de Valores está totalmente, digamos que regulándolo, vigilándolo y controlándolo, ¿vale? De manera anual. Aparte de eso, muchas veces algún inversor nos pregunta, oye, ¿y qué pasa si yo tengo fondos de inversión y mi banco quiebra, ¿no? Como lo que pasó con el Popular, que todavía, por ejemplo, a muchos inversores lo tienen ahí grabado y no es para menos, ¿vale? Pues al final los fondos de inversión están fuera del balance de los bancos, ¿vale? Al final cuando nosotros invertimos en un fondo de inversión que no sea un fondo propio de la entidad, ¿vale? Es decir, si nosotros, por ejemplo, imagínense, trabajábamos con el Banco Santander. Todos los fondos de inversión que nosotros tengamos en cartera, que no sean del fondo del Banco Santander, esos fondos son nuestros, ¿vale? Al final nosotros somos los titulares de esas participaciones y esos fondos están fuera del balance. Por lo tanto, en caso de quiebra de la entidad, no habría ningún problema, ¿vale? Están totalmente fuera del balance. Por eso nos gustan, ¿vale? Al final son productos que nos dan esa seguridad, no solo el control interno que tiene el fondo, ¿vale? No solo la regulación que tiene el fondo por parte de terceros, sino también la propia seguridad del producto en sí frente a pues, esos problemas que pueda haber con la entidad que lo comercialice. Después también hablábamos de la diversificación, ¿no? Como algo clave que nos permite hacer los fondos de inversión y que todos los inversores yo creo que tenemos que tener en cuenta, el diversificar nuestras inversiones. Y aquí también lo voy a comentar o voy a intentar explicarlo con un ejemplo, ¿vale? Al final, siempre que se habla de diversificación se dice la expresión, ¿no? De no poner todos los huevos en la misma cesta. ¿Por qué? Pues porque al final si nosotros ponemos todos los huevos en una cesta y esa cesta se nos cae, pues es muy posible que se nos rompan todos, ¿vale? De otra manera, si tenemos varios huevos en varias cestas, pues si se nos cae una y se nos rompen los huevos de esa cesta, pues al final nos quedan las otras cestas intactas, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo, ¿vale? Al final lo que tratamos de intentar cuando invertimos, ¿vale? Es intentar diluir nuestros riesgos, ¿vale? Es decir, intentar tener inversiones pues, en distintas zonas geográficas, en distintos tipos de activos, en distintos mercados, para así, si hay una equivocación a la hora de invertir, por ejemplo, imagínense, en una acción, pues que no tengamos toda la inversión en esa acción, ¿vale? Diversificamos ese riesgo y teniendo varios focos de inversión, lo que conseguimos es que la volatilidad de nuestra cartera se reduce y también los riesgos se reducen. Por supuesto, no todos, ¿vale? Hay ciertos riesgos que no son tangibles que no se pueden diversificar, ¿vale? Por ejemplo, cuando ocurre, y lo estamos viendo desgraciadamente, o lo hemos visto, por ejemplo, el año pasado, ¿vale? Cuando hay un evento que genera un pánico absoluto, como pueda ser una guerra, pues al final todo cae por igual. Pero aún así, diversificando, lo que vamos a conseguir
es que nuestras inversiones van a caer menos que si las tenemos demasiado centradas, ¿vale? Demasiado focalizadas en un solo producto. ¿Cómo saber si estamos bien diversificados? Pues mire, yo aquí siempre pongo un ejemplo, ¿vale? Tener muchos productos no significa estar bien diversificado, ¿vale? Yo he visto, por ejemplo, muchas veces carteras de personas que tienen, por ejemplo, acciones de BBVA, Banco Santander, El Sabadell, CaixaBank, Bankinter. Dice, estoy diversificado porque tengo 5 acciones en cartera. No, no está diversificado, ¿vale? Al final estás totalmente expuesto a bancos y bancos españoles. Eso no es diversificar, ¿vale? Porque al final, si cae el BBVA, pues lo normal es que también se caiga el Banco Santander y que también se caiga el Bankinter o CaixaBank, ¿vale? Diversificar es, pues en el caso de las acciones, por ejemplo, que es el ejemplo que estamos trayendo al caso, pues es tener bancos, tecnológicas, empresas de salud, ¿vale? Pero no solo empresas españolas, sino empresas europeas, empresas americanas. A la hora de invertir en fondos de inversión, quizás puede parecer que pueda ser más difícil saber si estamos bien diversificados, ¿vale? Y realmente no es el caso. Al final, cada fondo de inversión tiene una política de inversión definida, ¿vale? Hay fondos donde su política de inversión es, por ejemplo, en acciones norteamericanas, igual que hay otros fondos, por ejemplo, que puedan invertir solo en productos monetarios o en bonos de renta fija pues de empresas europeas, ¿vale? Cada fondo, aparte de tener este programa, esta política de inversión, que la tiene que tener pública y accesible a cualquier inversor, también tiene una ficha, ¿vale? Una ficha donde nos dice dónde invierte, en qué invierte y cuáles son pues, sus principales posiciones, ¿vale? Entonces, nosotros lo que recomendamos hacer siempre es bien leerse esa información o bien consultar a un profesional que se sabrá seguramente de memoria en lo que invierte cada fondo, ¿vale? Entonces, lo que se trata es de intentar tener una inversión que nos mezcle, pues eso, diferentes tipos de activos, es decir, renta variable y renta fija, diferentes zonas geográficas. Oye, podemos invertir en Europa, podemos invertir en Estados Unidos, podemos invertir en mercados emergentes, ¿vale? Como por ejemplo en Asia, sin ningún tipo de problema. Diferentes sectores, es decir, se puede invertir, por ejemplo, en sectoriales como el tecnológico, salud, industria, consumo, hay muchas posibilidades. Después, por supuesto, invertir también en diferentes estilos de gestión, ¿vale? Seguro que muchos de ustedes han oído hablar de la famosa gestión value o del growth. Pues a la hora de invertir en fondos también se puede, ¿vale? Invertir en fondos que tengan un sesgo a value, un sesgo a growth, un mix, ¿vale? Ni growth ni value. Lo que en fondos se denomina blend es, oye, que el mismo gestor decide cuándo está más value y cuándo está más growth, ¿vale? Cuando hablamos, por ejemplo, de fondos de renta fija, pues lo mismo, podemos invertir en bonos gubernamentales, ¿vale? De gobiernos o en bonos de empresas privadas. Podemos hacerlo con más o menos duración. Podemos hacerlo incluso hasta en divisas diferentes, ¿vale? Por lo tanto, a la hora de invertir en fondos tenemos, por así decirlo, un universo amplísimo para poder diversificar bien la cartera, ¿vale? Por lo tanto, es importante, ¿vale? Es importante que hagamos esta diversificación porque al final, como comentaba anteriormente, esa diversificación nos va a permitir, si no suprimir los riesgos, porque eso ya saben que es imposible, sobre todo ese tipo de riesgos, ¿no? Intangibles en cualquier momento pueden surgir, sí que los podemos minimizar mucho. Ahora comentaré lo que al principio, ¿no? Decía que iba a centrarme ahora en la parte de fondos de inversión. Lo que es el interés compuesto, el efecto bola de nieve, ¿vale? Y voy a intentar hacerlo también de una manera sencilla, ¿vale? Al final, ¿qué es el interés compuesto? Pues el interés compuesto no es otra cosa que cuando nosotros invertimos un dinero y ese dinero empieza a generar intereses, empieza a generar rentabilidad, a su vez, esa rentabilidad que estamos generando, ¿vale? Ese euro de más que estamos ganando, contribuye por sí mismo a generar rentabilidad, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Imagínense, por ejemplo, un depósito, ¿vale? Mete 10.000 euros y al cabo de un año obtiene los 10.000 euros más 500 euros de intereses. Si vuelve otra vez a meter los 10.000 euros, ¿vale? En otro depósito, pues obtendrá unos intereses
diferentes en función del tipo al que lo contrate y demás, ¿vale? Pero ese depósito no tiene ese interés compuesto, ¿vale? Es lo que se denomina interés simple. Ahora imagínese, pues un fondo de inversión, ¿vale? Donde metemos los mismos 10.000 euros. Si el primer mes estamos ganando, imagínense, 100 euros, esos 10.100 euros, ¿vale? Que tiene el fondo de inversión, a su vez están contribuyendo a generar interés. Por lo tanto, nuestro interés ya no se calcula sobre 10.000 euros, sino que se va calculando sobre 10.000 más cada euro que estemos ganando. Eso, como comentaba al principio, en plazos de tiempo cortos apenas hay diferencia, pero cuando hablamos de largo plazo, sí que nuestros intereses vayan contribuyendo a generar intereses adicionales, sí que se nota, ¿vale? Hay lo que se llama, pues eso, ese efecto bola de nieve. A la hora de invertir en fondos, tenemos que tener muy en cuenta si esos fondos son fondos que capitalizan o son fondos de reparto. Los fondos que capitalizan lo que hacen es que el dinero que van generando, el dinero que van ganando, se reinvierte, ¿vale? Entonces, al final nosotros lo que vamos teniendo es un producto que se va aprovechando perfectamente de esa capitalización compuesta y es totalmente eficiente en ese sentido, ¿vale? De hecho, son, por así decirlo, los fondos de inversión que nosotros solemos utilizar en las carteras de clientes que asesoramos, ¿vale? Hay otro tipo de fondos, ¿vale? Que son los conocidos fondos de reparto, que lo que hacen es que periódicamente la rentabilidad que van obteniendo o sin obtenerla tienen marcado un calendario de reparto de dividendos, ¿vale? De tal manera que nosotros en nuestra cuenta corriente, además, bueno, tenemos en nuestra cuenta de inversión nuestro fondo, pero en nuestra cuenta corriente vamos recibiendo periódicamente unos dividendos que, como si de una acción se tratase, se descuentan del valor del fondo, ¿vale? No es tan eficiente, ¿vale? Porque al final, ya saben, cuando repartimos dividendos, fiscalmente nos toca pagar la parte correspondiente de impuestos y además, digamos que el fondo, como está repartiendo dinero, pues no es plenamente eficiente a la hora de capitalizar el patrimonio que tiene y de aprovecharse esa capitalización compuesta, ¿vale? Entonces, salvo que alguien tenga una preferencia o unas necesidades de decir, oye, yo es que necesito cobrar X tiempo de rentas o necesito obtener dividendos periódicos, nuestro consejo es que siempre se utilice fondos de acumulación, ¿vale? Porque creemos que son los más eficientes. La parte de la liquidez, ¿vale? Importantísimo, ¿vale? Al final hay muchos casos, ¿no? De ahorradores a los que les han dicho, oye, pues compra este producto o compra este otro, que ya verás qué bien te va a ir y demás. Y de repente, pues oye, a todos se nos ha estropeado el coche o nos ha surgido la posibilidad de pues, cambiar la cocina, ¿no? Por las necesidades o lo que sea. Y hemos ido a tirar de ese producto y resulta que nos dicen, no, mire usted, es que este producto no se puede rescatar o solo lo puede rescatar dentro de 2 años. Al final eso es una faena importante, ¿vale? Entonces, es importante que compremos fondos o otros productos que tengan liquidez inmediata o casi inmediata, ¿vale? Al final, los fondos de inversión, cuando nosotros queremos vender un fondo, al día siguiente o a los 2 días, la liquidez está en cuenta corriente, ¿vale? Entonces, no es una liquidez instantánea, pero sí que es una liquidez prácticamente inmediata. Eso es muy importante, ¿vale? Matiz. Hay determinados fondos que son generalmente los fondos garantizados, ¿vale? Donde, oye, nos dicen, oye, mira, compra este fondo y tienes esta rentabilidad garantizada, ¿vale? Esa garantía tiene un pero, ¿vale? Y es que generalmente el pero es que o lo llevamos a una fecha en la que el fondo nos garantiza la rentabilidad, ¿vale? O bien hay lo que se denominan una serie de ventanas de liquidez donde podemos rescatar el dinero, pero con una penalización que suele ser sobre intereses o incluso a veces puede ser por encima de los intereses. Vale, entonces, recomendamos encarecidamente, ¿vale? Cuando contratamos algún fondo garantizado o algún fondo que no sea garantizado, ¿vale? Es importante preguntarle al asesor, oye, ¿este fondo tiene liquidez o este fondo tiene algún tipo de penalización si lo rescato anticipadamente? ¿Vale? Es muy importante saber ese detalle porque ya les digo, ¿vale? Al final
cuando invertimos o cuando canalizamos nuestro ahorro hacia la inversión, el que nuestra inversión sea líquida es fundamental a la hora de planificarla adecuadamente, ¿vale? Porque ya les digo que en cualquier momento nos puede surgir una necesidad de liquidez que no tengamos prevista y tendremos que tener productos que estén dispuestos para ello. Bueno, y por último, y no menos importante, lógicamente la parte fiscal, ¿no? La fiscalidad es otro de los aspectos claves que nosotros, pues lógicamente, tenemos en cuenta y creemos que cualquier inversor tiene que tener en cuenta. Una de las grandes ventajas de los fondos de inversión que no tienen otros productos, como pueden ser, por ejemplo, las acciones o los ETFs, ¿vale? Que son productos que también se utilizan bastante para invertir, es que nosotros podemos, por ejemplo, cambiar de un fondo de inversión a otro que nos pueda gustar más o que en un momento determinado tenga más sentido sin necesidad de vender y comprar, ¿no? O sea, de hacer efectiva la venta y tributar por las ganancias que tengamos acumuladas, sino que se puede hacer mediante un proceso interno, ¿vale? Que se llama traspaso de fondos, donde internamente se vende el fondo que se quiere sacar de cartera y se compra el que se quiere incorporar, ¿vale? Pero se hace de manera interna, por lo tanto, hasta que no se venden las participaciones finales, pues no tenemos que realmente tributar, ¿vale? Es decir, imagínense, por ejemplo, que ustedes tienen un fondo de tecnología y dicen, oye, pues ahora quiero o veo más interesante tener energías limpias. Pues podemos pasar de tecnología a energías limpias mediante un traspaso de fondos. Y eso no tendría tributación. Solo si ustedes deciden después vender el fondo de energías limpias, entonces sí que habría que tributar por las plusvalías que se lleven acumuladas en el fondo. ¿Y cómo se haría? Pues las plusvalías de los fondos de inversión tributan como ganancia patrimonial, ¿vale? Y en función de unos tramos que pueden ver en la diapositiva, ¿vale? Entre 0 y 6.000 euros de plusvalía al 19%, entre 6.000 y 50.000 al 21%, entre 50.000 y 200.000 al 23%, 200.000 y 300.000 al 27% y más de 300.000 euros de plusvalías ya al 28%. Supongan, por ejemplo, que comienzan a invertir con una cartera de fondos de inversión, ¿vale? 50.000 euros. Y al cabo de 15 años, pues lo rescatan porque, pues bueno, necesitan el dinero o ya han llegado a su objetivo y quieren rescatarlo y tienen acumuladas, imagínense, unas plusvalías de 40.000 euros, ¿vale? Durante el tiempo de vida de la cartera, mientras hayan hecho traspasos, pues lógicamente no han tenido que tributar nada, ¿eh? Llegado a la venta, tienen 40.000 euros de plusvalía, venden toda la cartera y entonces sí que toca tributar, ¿vale? Toca tributar por esos 40.000 euros de plusvalía y lo harían al 21%, ¿vale? Porque entrarían dentro del tramo entre 6.000 y 50.000 euros. Un factor muy importante a tener en cuenta es que se dispone de 4 años fiscales, ¿vale? Para compensar minusvalías que tengamos de años anteriores con plusvalías, ¿vale? Imagínense, por ejemplo, que han tenido que vender un fondo de inversión porque necesitaban esa inversión y lo han hecho con minusvalías. Y por otro lado, ¿vale? Tienen otra cuenta o tienen otra cartera donde tienen fondos con compensarlas con esas minusvalías, ¿vale? Y por último, pues bueno, al final está lo que conocemos como plusvalías del muerto, ¿vale? Que es que podemos alargar de manera prácticamente indefinida el pago de impuestos. Es decir, en el caso de herencias, ¿vale? Que yo creo que también es una cosa muy, muy a tener en cuenta, porque gran parte de los inversores, pues al final son personas que lo que buscan es, por un lado, tener cubiertas sus necesidades de jubilación, ¿no? y sus necesidades, ¿no? Al final en los últimos años de vida y también dejar un capital a sus herederos, ¿vale? Es algo que les puedo decir que es frecuente en el 80-90% de casos de inversores. Pues bueno, en el caso de una herencia, los herederos no tributan por las plusvalías que vengan acumuladas de atrás, sino solo por el impuesto de sucesiones en función del volumen heredado, ¿vale? Entonces, al final, un inversor que tiene una cartera
con plusvalías muy elevadas y que a lo mejor está pensando, oye, pues este importe sí que a lo mejor me interesa dejarlo en herencia, ¿no? A mis herederos. Y que le pueda preocupar lo que tengan que pagar los herederos, pues que se esté tranquilo, ¿vale? Porque al final sus herederos pagarán impuestos de sucesiones, pero esas plusvalías que lleva acumuladas no va a tener que pagar impuestos por ellas. Entonces, este bloque pues ha sido una pequeña introducción, ¿vale? A lo que son los fondos de inversión y sobre todo porque nosotros creemos que es el producto por excelencia o si no, un producto muy a tener en cuenta a la hora de canalizar ese ahorro hacia la inversión y beneficiarnos un poco de, digamos, que los principales aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un buen producto de ahorro, ¿vale? Entonces, esperamos que este vídeo les haya sido útil, que les pueda ayudar un poco también a entender mejor las diapositivas y, como siempre, pues bueno, a su disposición para cualquier duda o consulta. Bueno, pues yo voy a hablar de los PIAs, de los planes individuales de ahorro sistemático, y por qué es un producto que hemos escogido como idóneo para el ahorro o la jubilación, ¿no? Voy a retroceder un poco en el tiempo a la transparencia que ha estado comentando antes mi compañero Iñaki, el tema de los fondos de inversión y demás, claves a la hora de seleccionar un vehículo de inversión, ¿no? Esto para nosotros es muy importante a la hora de seleccionar el vehículo. Permite aprovecharnos el interés compuesto. Efectivamente, los PIAs permiten aprovecharnos el interés compuesto porque los beneficios se reinvierten y a su vez generan más beneficios. Permiten tener una diversificación adecuada. Los PIAs nos permiten tener una diversificación adecuada porque ya sea del tipo que es garantizado, que compra una serie de activos, normalmente, bueno, es deuda pública, el 99% de la cartera, ¿no? Activos muy líquidos, muy seguros. Pues nos permite una diversificación, o si es flexible, está ligado a una cartera de fondos de inversión, pues esa cartera suelen ser carteras gestionadas por la aseguradora y pues suelen cumplir unos parámetros de diversificación, ¿no? Fiscalidad. El tema de la fiscalidad es un producto que nos permite posponer el pago de impuestos en el momento del consumo del capital y que además veremos que hay ciertas características por las cuales podemos convertirlo en una renta vitalicia sin tener que tributar por esa ganancia patrimonial. Seguridad. Nosotros siempre buscamos que sean vehículos regulados, que sean vehículos seguros, y este lo es un vehículo regulado que tenemos la garantía de que nuestro capital siempre lo vamos a recuperar, ¿no? Dejando aparte la variable de situación de mercado, ¿no? Y de evolución de esos activos. Y, por supuesto, también liquidez. Bueno, los PIAs tienen características distintas a la liquidez de los fondos, es decir, que veremos que tienen menos liquidez que los fondos de inversión. Es un producto pensado para el largo plazo, con lo cual hay ciertos parámetros que tenemos que tener en cuenta. Volviendo a los PIAs, vamos a ver qué es. Los PIAs son seguros de ahorro e inversión que están pensados para el largo plazo, a los que se puede hacer una aportación única o programar una serie de aportaciones periódicas, pues por ejemplo mensualmente, trimestralmente, es decir, como a mí me parezca oportuno, ¿no? En función de mis circunstancias. Actualmente el límite de aportación son 8.000 euros al año y en total de la vida del PIAs 240.000 euros. Existen, como he comentado antes, dos tipos de PIAs. Los PIAs que ofrecen un interés técnico, que ese interés técnico está garantizado y que yo todos los años sé lo que me va a dar ese PIAs y que a vencimiento sé exactamente el capital que voy a tener. Esto es muy importante, a vencimiento. Si lo rescato antes, el capital puede, dependiendo de las circunstancias de mercado, puede estar por debajo de lo que yo he aportado, puede tener pérdidas, pero si lo llevo a vencimiento sé exactamente lo que voy a tener. Y luego están los PIAs flexibles, que están ligados a una cartera de fondos de inversión que asesora la aseguradora y que tienen una diversificación, y ahí el riesgo lo asume el tomador de la póliza y bueno, el riesgo es que la evolución del mercado y la evolución de esos activos, ¿no? Liquidez de los PIAs. Esto es un tema que he comentado antes. Como he dicho, no tiene tanta liquidez como los fondos de inversión. Los PIAs es un seguro de vida e inversión, con lo cual esto quiere decir que no todo lo que se invierte va a la inversión final, sino que una parte va al pago de un seguro de vida
y también en unos costes administrativos. Esto puede ocasionar que en los primeros años de vida del PIAS, pues si yo quiero rescatarlo antes de tiempo, esté incurriendo en una pérdida, ¿no? Entonces, es muy importante a la hora de tener... De hecho, hay algunas aseguradoras que no dejan rescatar el primer año el PIAS o que tienen penalizaciones el primer y el segundo año. Y esto se debe a eso, a que no toda la inversión, perdón, no todo el capital invertido va a la inversión, con lo cual, pues bueno, para hacer frente a esos gastos, si yo lo liquido antes, pues tengo esa pérdida. Fiscalidad de los PIAS. Aquí tenemos que diferenciar entre dos escenarios. Un escenario en el que yo rescato el PIAS y no hago ninguna renta vitalicia. Aquí tributa igual que un fondo de inversión, es una ganancia patrimonial. Los primeros 6.000 euros tributa el 19%, de 6.000 a 50.000 euros tributa el 21% y así sucesivamente, ¿no? En la escala que yo pongo ahí. Y luego está la causística de no rescatar el PIAS de golpe, sino que transformarlo en una renta vitalicia. Yo puedo transformar el total del capital en una renta vitalicia. De esa forma, el total del capital se transformaría en la renta vitalicia y no tributaría, es decir, no pagaría impuestos por esas ganancias patrimoniales que he tenido. Y además, esa renta vitalicia, en función del año de la contratación, va a tener ciertas exenciones fiscales que veremos más adelante. La regla es que el PIAS tenga una antigüedad de 5 años. O sea, ese es el requisito, ¿no? Rentas vitalicias de vida ahorro. Bueno, pues las rentas vitalicias, como he comentado antes, yo puedo utilizar el PIAS, transformar el total en la renta vitalicia y no tributar. Y el funcionamiento de la renta vitalicia es que dependiendo del año de la contratación, de hecho ahí vemos en la transparencia, menos de 40 años tributa por el 40%, es decir, tiene ciertas exenciones fiscales. Es un seguro de vida ahorro, ¿no? Entonces, a mí esa renta vitalicia me va a dar una rentabilidad, puede ser del 2%, del 3%, dependerá de las circunstancias de mercado de ese momento, ¿no? Y de lo que me pueda ofrecer la aseguradora en función de lo que haya en el mercado de renta fija en ese momento, ¿no? Entonces, al final la rentabilidad que yo voy a tener va a ser mayor. ¿Por qué? Porque hay cierta parte de los beneficios que va a generar esa renta vitalicia que no van a tributar. Y la parte que no tributa depende del momento en el que yo contrate esa renta vitalicia, de la edad que tenga yo, ¿no? Lógicamente, a más mayor, más exención fiscal. Vemos aquí que entre personas entre 60 y 65 años, solo el 24%. Entonces, pues bueno, eso es algo a tener en cuenta. Las rentas vitalicias me gustaría comentar que no son exclusivas únicamente de los PIAS. La ley recoge que si tienes más de 65 años y tienes una ganancia patrimonial, puedes transformarla en una renta vitalicia con un máximo de 240.000 euros, que lo mismo ocurría en el PIAS. Y si retrocedemos en transparencias, pues veremos que pone ahí máximo 240.000 euros. Tienes un plazo de 6 meses, tienes que avisar a la aseguradora de que el capital que vas a invertir en esa renta vitalicia proviene de una venta de una ganancia patrimonial que has obtenido, que puede ser, por ejemplo, venta de un inmueble, venta de una cartera de fondos de inversión o cualquier otro producto que te genere una ganancia patrimonial, ¿no? Entonces, tú lo transformas en total en esa renta vitalicia y pasaría lo mismo. Tendrías exenciones en función del momento de la contratación y el total de capital lo transformas sin tener que tributar, ¿no? Por esas ganancias. Entonces, bueno, son productos a tener en cuenta porque aunque estos últimos años no han tenido tanto éxito, puesto que no había, los tipos, recordarán que estaban a cero o en negativo, en los últimos años sí que los tipos han subido. En el año 2022 y 2023 los bancos centrales han ido subiendo tipos de interés para controlar la inflación a toda costa, ¿no? Entonces se ha hecho la mayor subida de tipos de interés que se recuerda en la historia, con lo cual este tipo de productos, tanto los PIAS garantizados como las rentas vitalicias, pues ahora sí que empieza a haber opciones, ¿no? Y es una opción a tener en cuenta, pues bueno, para planificar la jubilación. Nosotros, clientes más conservadores o en clientes que vemos que les puede encajar para una parte de esas rentas que necesitan recibir, pues se cotizan, se ve qué opciones son mejores y en función de eso se contrata el producto, ¿no? Bueno, Luis, yo voy a hablar, siguiendo el hilo de qué productos son los más interesantes para ahorrar la jubilación,
voy a hablar de planes de pensiones y de las clases de planes de pensiones que hay y las novedades fiscales desde 2023, que yo creo que son bastante importantes ahora que se acerca a final de año, y es cuando normalmente hacemos aportaciones a los planes de pensiones, viendo qué rendimientos de trabajo y actividades económicas hemos tenido y cuánto nos interesa aportar a los planes, ¿no? Había varias preguntas, una de ellas quizás me ha llamado la atención, o sea, porque es una pregunta que normalmente se hace mucha gente, ¿no? De qué diferencias hay entre fondos de inversión y planes de pensiones, porque parecen la misma cosa, pero realmente no lo son, ¿no? Hay unas diferencias bastante claras, ¿no? Que si no se conoce el producto, pues no puedes verlas, ¿no? Los planes de pensiones y los fondos de inversión se parecen en que son cestas de activos gestionados por profesionales, ¿no? Por equipos de profesionales, y tienes una diversificación, ¿no? Pero la diferencia principal es en la fiscalidad y en la liquidez. Los fondos de inversión tributan como ganancia patrimonial, además solo tributan las ganancias. Sin embargo, en los planes de pensiones, en el momento del rescate, se tributa como rendimiento de trabajo. Entonces ahí hay una gran diferencia en la cantidad de impuestos que pagamos en un lado y en otro, ¿no? Además, no solo tributa distinto, sino que aquí tributa las aportaciones realizadas y los beneficios generados en la vida del plan de pensiones. Además, otra de las principales diferencias es la hora de aportar. Tú cuando aportas a un plan de pensiones, tienes una desgravación fiscal, ¿no? Que veremos más adelante cuáles son esas desgravaciones fiscales. Sin embargo, cuando aportas a un fondo de inversión, no hay desgravación fiscal, ¿no? En todo lo que aportes, pues no hay una desgravación en la base imponible, ¿no? Entonces, a la pregunta que hacían de diferencias entre planes de pensiones y fondos de inversión, pues bueno, esa es una diferencia bastante grande, ¿no? Si pasamos a la siguiente transparencia, vamos a ver las características de los planes de pensiones individuales y los PPAs, ¿no? Pues bueno, la principal es la fiscal, como he comentado antes. Los planes de pensiones individuales y planes de previsión asegurado, los PPAs, permiten hacer una aportación máxima de 1.500 euros o, el 30% de los rendimientos netos de trabajo, es decir, la menor de esas dos cantidades. La liquidez, como he comentado antes, hay varios supuestos de liquidez. Una es por jubilación y otra por situación asimilada, que es paro de larga duración, enfermedad, invalidez. Y en el 2015 sacaron un nuevo supuesto de liquidez que es por aportaciones con antigüedad de más de 10 años, que empezaba a contar desde el 2015, con lo cual las personas que tengan aportaciones desde el 2015 podrán empezar a rescatar ese plan de pensiones en el 2025, o esa parte del plan de pensiones más bien. Diferencias entre plan de previsión asegurado, PPA, y plan de pensiones. Bueno, aquí la diferencia es que en uno sabemos qué tipo de interés nos va a dar y en el otro es una cesta de activos que dependerá de la evolución de esos activos. En los planes de pensiones hay muchas clases, están pues, de renta fija, renta variable, mixtos, por zonas geográficas, por tipos de activo. Es decir, que tú realmente puedes elegir entre un montón de planes de pensiones y hacer una composición adecuada de una distribución acorde a la situación de mercado y al tiempo que nos queda para jubilarnos. Sin embargo, en los PPAs, es lo que he comentado antes, estaba el interés garantizado, ¿no? Tú puedes traspasar de un PPA a un plan de pensiones normal y de un plan de pensiones normal a un PPA, hacer traspasos perfectamente, no hay un límite ni una penalización. Los planes de pensiones para autónomos. Esto es una novedad del 2023 que la verdad es que beneficia bastante a este colectivo, a las personas que están en este régimen, y es que pueden aportar al plan de pensiones de autónomos 4.250 euros. Todo eso se puede unir en los 1.500 euros que pueden aportar a sus planes de pensiones individuales o PPAs, con lo cual el límite conjunto de desgravación será de 5.750 euros. Lo cual está bastante bien porque el año pasado estaban más limitados, no existían los planes de autónomos y el máximo que se podía aportar el año pasado a un plan individual era de 2.000 euros. Entonces, bueno, ese límite que han ido poniendo a lo largo del tiempo
lo han mejorado un poco este año. Luego están los planes de pensiones de empleo, que también hay novedades para este 2023, ya que el máximo que se puede aportar entre las aportaciones que hace la empresa y las que hace individualmente el trabajador va a ser de 8.500 euros, ¿no? Con esos requisitos que yo pongo ahí en la transparencia. Rescate del plan de pensiones. Bueno, aquí en el rescate del plan de pensiones hay muchos factores a tener en cuenta y también lo principal es que cada persona es un mundo y vamos a tener una pensión distinta, unos rendimientos de trabajo distintos, unas desgravaciones distintas, unas necesidades de liquidez distintas, ¿no? Entonces, esto hay que tratarlo de forma particular. Lo que sí que podemos tratar en forma general es los aspectos a tener en cuenta, ¿no? Que son muy importantes. Aspectos a tener en cuenta. Lo primero, todos los planes de pensiones se tratan como uno. Es decir, yo necesito conocer la información de todos los planes de pensiones. El rescate del plan de pensiones tributa como rendimiento de trabajo, que como he comentado antes, no es lo contrario a los fondos de inversión, que es una ganancia patrimonial, esto tributa como rendimiento de trabajo. Entonces se va a sumar a las rentas del trabajo, por lo tanto es muy importante hacer una previsión de qué rentas del trabajo vamos a tener y en función de eso adaptar ese rescate, ¿no? Y aquí tributan, como he comentado antes, las plusvalías y las aportaciones. Formas de rescatar el plan de pensiones. Existen 3 formas. La forma de capital, que es quizás la más interesante y la que hemos tenido novedades fiscales bastante buenas en finales del 2022, ¿no? Bueno, aquí es muy importante, como he comentado antes, en todos los planes que tenemos, ver los derechos anteriores al 2006. Ver qué aportaciones son anteriores al 2006, porque esas aportaciones van a contar con una exención fiscal del 40%. Es decir, de esas aportaciones anteriores al 2006 solo va a tributar el 60%. Con lo cual aquí el ahorro fiscal es bastante grande. Además, antes del 2022, de finales del 2022, la ley te exigía que rescataras todo eso o en el año fiscal en el que te jubilabas o en los 2 años siguientes. Ahora, gracias a una resolución del TEAC, reconocen que si tú tienes distintos planes de pensiones con aportaciones anteriores al 2006, puedes rescatar esos planes de pensiones en distintos ejercicios fiscales. Es decir, el plan 1 lo rescatas el primer año, el plan 2 lo rescatas en el segundo año y el plan 3 en el tercer año, ¿no? Esto es muy importante porque antes era obligatorio hacerlo todo de golpe en el mismo ejercicio fiscal. Y esto ayuda a bajar bastante la factura fiscal, ¿no? Entonces, es un aspecto a tener en cuenta, no en el momento de que ya estás jubilado, sino antes de que te jubiles, tener en cuenta esa distribución en distintos planes de pensiones de distintas gestoras, ¿no? Para poder beneficiarte de esto y poder cobrar en un año fiscal uno, en un año fiscal otro y en un año fiscal el tercero, ¿no? Entonces, esto es importante también conocer las aportaciones anteriores al 2006 antes de hacer esa distribución para que sea lo más equitativa posible, ¿no? Y que se ajuste a los rendimientos de trabajo y actividades económicas que vamos a tener. En forma de renta o mixta. En forma de renta es adaptar una renta que se va cobrando progresivamente, pues no sé, 500 euros al mes, que se va rescatando del plan de pensiones y entonces eso afecta a mis rendimientos de trabajo y actividades económicas porque se suma y bueno, y tributará pues en función de lo que yo haya rescatado en forma de renta ese año, ¿no? Normalmente las rentas se adaptan, o lo recomendable es adaptarlos a esas necesidades de liquidez que vamos a tener y también a esa factura fiscal, ¿no? Para que no suba. Y aquí tiene el factor de que el primer año podríamos beneficiarnos de esa exención fiscal si ahí estamos cobrando renta de la parte anterior al 2006, pero ya en años sucesivos, pues no, dependiendo de cómo lo programemos. Y luego, en forma mixta, que en forma mixta es una mezcla de los dos, es decir, esto suele ser lo más habitual en forma mixta, es decir, ver qué parte anterior al 2006, ver qué parte me interesa rescatar anterior al 2006, rescatar esa parte y luego en años sucesivos hacer una programación de una renta, ¿no? Esta suele ser la opción que en todos los supuestos que hemos realizado a nuestros clientes, que salen en 99% de los casos, pues bueno, hacerlo de esta forma, ¿no?
Aspectos a tener en cuenta. Cada contingencia cuenta y resetea. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, si yo rescato el plan de pensiones por paro de larga duración y tengo intención de jubilarme dentro de 3 años, yo tengo, por un lado, el tema de la parte anterior a 31 del 12 del 2006 por la contingencia de paro de larga duración, y también tengo la contingencia, se resetea de nuevo, tengo otra vez el tiempo para rescatarlo por jubilación. Y también tendría la contingencia en mis herederos si lo rescatan por fallecimiento. Es decir, por fallecimiento es otra causa de liquidez del plan de pensiones. Y mucha gente nos dice, oye, no me interesa cobrar este plan de pensiones, le calculamos todo, porque se me va el tema de pago de impuestos. Este dinero no lo necesito, voy a dejarlo a mis herederos, ¿no? Los herederos tributarán como rendimiento de trabajo, que había otra pregunta por ahí de cómo tributaban los herederos, ¿no? Además está fuera de la masa hereditaria, con lo cual yo puedo asignar a los beneficiarios que yo quiera. Y los herederos también tendrán, si nos ha rescatado esa parte o nos ha rescatado todo lo anterior al 2006, también tendrán esa exención del 40%. Con lo cual esto son cosas que, dependiendo de la causística de cada persona, hay que tener en cuenta. Puedo aportar al plan de pensiones. Nosotros, pues el año en que se rescata el plan de pensiones, normalmente es interesante, dependiendo de la persona, aportar al plan de pensiones una última vez, ¿no? O bueno, a lo mejor no, a lo mejor la persona necesita, por su situación, seguir aportando, ¿no? Esta aportación es muy importante ver en el momento en que se realiza. Si se realiza antes del iniciar el rescate, yo soy el beneficiario de esa aportación. Si se realiza después de iniciado el rescate, o sea, después de haber rescatado, mis beneficiarios son los beneficiarios de esa aportación, ¿no? De capital que yo he aportado. Salvo que transcurran 10 años, que puedo rescatarlo por el supuesto de que han pasado 10 años, ¿no? Entonces, bueno, esto es un factor a tener en cuenta, porque sí que es verdad que los supuestos siempre, pues oye, aportar al plan de pensiones en el momento del año de la jubilación, pues sale rentable, pero tenemos que tener cuidado con eso. En caso de que estemos rescatando... vale, y luego los planes de empleo, también es importante conocerlo, solo se pueden traspasar una vez terminada la relación con la empresa. Es decir, yo me cambio de empresa, empiezo a trabajar en otra empresa, en la empresa anterior tenía un plan de empleo, me lo puedo llevar perfectamente porque ha terminado la relación laboral y puedo traspasar, ¿no? ¿Qué aspectos tenemos en cuenta o qué solicitamos a nuestros clientes cuando hay que calcular estos supuestos fiscales y ver qué forma es más óptima de rescatar el plan de pensiones? Pues la previsión de rendimientos de trabajo y actividades económicas de los próximos años. Normalmente el año en que te jubilas es año en el que también has estado trabajando, entonces los rendimientos de trabajo por lo general suelen ser mayores que cuando ya inicias la fase de jubilación, que suelen ser menores, ¿no? Entonces todo eso hay que adaptarlo a que a lo mejor el año que rescatamos, la parte del año de la jubilación, en el año que nos hemos jubilado, pues a lo mejor los rendimientos de trabajo tienen que ser menores, ¿no? Tienen que ser menores, y en los próximos años pues tienen que ser un poco mayores, porque ya sabemos exactamente qué rendimientos de trabajo y actividades económicas va a haber, ¿no? ¿En qué comunidad se tributa? Esto es súper importante porque, bueno, dependiendo de la comunidad en la que estemos, se pagan más o menos impuestos. Desgravaciones que se tiene actualmente, pues a lo mejor por vivienda habitual, de hipoteca, formalizada antes del 2012, o por hijos menores de 25 años, o por personas con un tipo de minusvalía que nosotros estamos cuidando, ¿no? Pues todo eso son desgravaciones a tener en cuenta a la hora de calcular el supuesto. Y luego, pues bueno, por supuesto, un conjunto de los planes de pensiones que hay y qué derechos son anteriores al 2006, sobre todo para planificar esa parte de dividir los planes, ver qué derechos hay en cada uno, distribuirlos y prepararlos bien para cuando llegue el momento de la jubilación, tener todo listo y que Hacienda no nos diga que estamos ahí a última hora separando todo para beneficiarnos del tema fiscal, ¿no? Bueno, al final los movimientos en los planes de pensiones son normales, los traspasos están a la orden del día para asesorar correctamente la cartera de planes de pensiones, pero bueno, siempre es mejor ser prudente y organizarlo todo con mucho tiempo para tener esta previsión todo correctamente. Además, los activos donde están los planes
adaptados a que a lo mejor los vamos a rescatar en un corto tiempo y que, bueno, que tienen que estar en un tipo de activo más tranquilo que lo que vamos a rescatar a más largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, en función de eso se hace el supuesto y se ve qué opción es mejor y qué opción se pagan menos impuestos con los datos. Nada más. Muchas gracias a José Manuel y a Andrea por contestarnos todas estas preguntas y dudas que tenían todos los seguidores de Preahorro. Para todos aquellos que queráis que José Manuel y Andrea estudien vuestro caso concreto o os ayuden a planificar vuestra jubilación, debajo del vídeo os explico cómo hacerlo. Muchísimas gracias a todos.